Ignacio Camacho, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ana. Si se va porque se va, si se queda porque se queda. ¿Cómo juzgas tú, cómo valoras tú la decisión de don Juan Carlos de Casa Real y la respuesta pública que ha dado el presidente del gobierno? Pues mira, por empezar por la primera parte de tu pregunta, a mí me parece que la decisión de la Casa Real ha podido ser, si no un error, si una medida algo precipitada o algo prematura, en el sentido de que creo que el rey Felipe no ha sido el dueño completo de sus tiempos, porque que es algo esencial en política, porque es evidente, y el propio gobierno se ha encargado de hacerlo ver así, que ha habido presiones fuertes sobre la zarzuela, además alegando que el asunto, el escándalo, pues ponía al gobierno en una situación de dificultad ante sus socios, incluso de cara a la negociación de los presupuestos, como si la corona tuviera que implicarse en esto, ¿no? Y además creo que, de alguna forma, a diferencia de lo que dice mi querido compañero y amigo Carmelo, creo que de alguna manera el rey vigente, se ha quedado un poco más solo, porque se ha quedado sin parapetos. Creo que la intención de construir un cortafuegos lo que puede hacer es dejarlo solo cuando el incendio siga, porque el incendio va a seguir. Todavía ni siquiera hay una investigación judicial firme, hay unas diligencias prejudiciales, pero que, por cierto, yo creo que habría que reclamar que el Supremo fuera lo más diligente posible en todo esto para sustanciar lo que haya de relevancia penal o no. Luego va a seguir, el asunto va a seguir, Corina tiene que declarar el día 8 de septiembre, etcétera. La reacción del presidente de hoy, pues me ha parecido correcta, no entusiasta, pero correcta. Digamos que lo menos que podía ocurrir, dada la naturaleza institucional del cargo, y dado también que, como decía, el gobierno ha estado presionando de una forma importante para que eso ocurriera. Sí me ha parecido un poco chocante que el presidente diga que la ejemplaridad de las instituciones se abona con transparencia, cuando él y su gobierno han estado ocultando todas las decisiones sobre la pandemia, incluido el propio portal de transparencia del gobierno. Pero, en fin, yo creo que el problema, salvando la falta de credibilidad o de consistencia que suelen tener las palabras de Pedro Sánchez, creo que la decisión ha estado, bueno, pues donde tenía que estar, correcta. Insisto, ni un paso más allá, pero correcta. No te vayas, Ignacio, porque hemos escuchado la reacción de Pablo Iglesias, hemos escuchado al presidente del gobierno y quiero que valoremos una reacción más. De momento, todo lo que atañe a don Juan Carlos son presuntas acusaciones en informaciones periodísticas. El caso de Torra no es el mismo, pero está especialmente contento, ¿no, Marco Chiasa? Sí, sigue, Ana, la retahíla de críticas por parte del independentismo hacia el rey emérito. Quim Torra esta mañana ha dicho textualmente que en nombre de todos los catalanes exige la abdicación del rey Felipe VI y pide responsabilidades al gobierno por permitir, facilitar y aplaudir la huida, dicho, de Juan Carlos I. Probablemente el más contundente ha sido Gabriel Rufián, que ha dicho que se le debería haber retirado el pasaporte a Juan Carlos I y que en cualquier caso nos recuerda a Gabriel Rufián que no hay que decir que Juan Carlos I ha abandonado España, sino que ha huido de la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y augura Rufián a que no será el último Borbón en abandonar España, ya que dice que es una tradición que los Borbones abandonen España por corruptos. Y te cuento también, Ana, la reacción de Jaume Asens, el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, que ha dicho sentirse defraudado por desconocer las gestiones que han facilitado la huida de Juan Carlos I por parte de sus socios de gobierno, por parte del PSOE, y ha propuesto un referéndum sobre la monarquía con el argumento de que, ya que el emérito se ha emancipado del pueblo, dice Asens que ahora lo que toca es que el pueblo se emancipe de la monarquia. Demano a Felip VI que no allargui més l'agonia borbònica i abdiqui per donar una oportunitat a la ciutadania espanyola de sortir sobre aquest pou. Per això els anuncio que, com a president de la Generalitat, he sol·licitat al president del Parlament la convocatòria de manera urgent perquè tingui lloc aquesta mateixa setmana d'un ple extraordinari per abordar la crisi oberta per la monarquia espanyola i fixar una posició comuna
des de la seu de la sobirania de Catalunya. Ignacio, yo no sé por dónde empezar, ¿qué quieres que te diga? Yo te pediría, Ana, casi que no me hicieras dignificar esa clase de declaraciones con un comentario. Me limitaría a decir que el rey no ha huido de ningún sitio porque no tiene todavía ninguna citación judicial y que hay alguien por ahí que se fugó en el maletero de un coche y que los independentistas dicen que está exilado. Lo demás, en serio, me parece que no debemos entrar siquiera a dignificarlo. Sí, lo que pasa es que los que hablan, al fin y al cabo, son diputados, presidentes de comunidades autónomas, en fin, que dicen muchas cosas sobre el nivel institucional de otras instituciones en este país, ¿no? No sé qué opináis vosotros, Carmelo, Esther. Bueno, en el caso de lo que no quiere comentar Ignacio, y yo lo puedo entender porque realmente es que es parte de la antología del disparate, ¿no? El problema del independentismo es que siempre emite sus juicios sobre una realidad paralela que inventa. O sea, hemos escuchado... Sí, pero obviamente no se trata de valorar el independentismo para... como dice Ignacio, lo que digo es... esto significa que esto no ha terminado, es decir, que el acoso y derribo a la corona como institución, jefatura del Estado va a seguir. Pero vamos, ¿qué duda? ¿Como disparate o en serio? ¿Qué duda hay de que esto va a ser usado como munición, todo lo que se pueda? Pero hago notar lo de la realidad paralela, porque hoy hemos escuchado a la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña decir que el rey emérito se ha fugado de la justicia, pero sin despeinarse. Esquerra Republicana de Cataluña no es un partido político más, sino un partido socio del Gobierno de España, que ha apoyado la investidura de Pedro Sánchez. Es un partido que ha apoyado la investidura, no es socio de gobierno de Sánchez, es que no es lo mismo. No está en coalición. Y te voy a decir, no está en coalición, pero fíjate si no es tanto lo mismo que ahora prácticamente, bueno, en las votaciones de la renovación del estado de alarma, Esquerra Republicana no lo ha apoyado. O sea, esta es la relación con el gobierno. O sea, Esquerra Republicana de Cataluña va a su bola. Y el señor Torra, pues es como digo, disparata y se inventa una realidad paralela para juzgar algo que no tiene nada que ver con lo que está diciendo. En fin. Pero que le va muy bien para esconder la incompetencia y la impericia de su gestión al frente de la crisis del COVID-19. Por favor. Si solo fuera eso. Punto 1, está en campaña electoral. Esquerra también, que saben que vienen ahora las elecciones. Y punto 2, oiga, el gobierno de Cataluña se está demostrando absolutamente incompetente en este asunto. Los catalanes quieren gestión, quieren que se gestione razonablemente bien, tampoco que den una exhibición. Hombre, sobre todo después de haber dicho, como dijeron, dennos ustedes las competencias sobre este asunto porque España nos mata. Y ahora resulta que su gestión del COVID no ha podido ser más calamitosa. Pero quiero responder a algo que apuntaba mi amigo... Que se la tienes guardada. Y no se la tengo guardada porque es imposible tenerle guardado algo a Ignacio Camacho. Porque en el mejor sentido de la palabra, Carmelo. Es una persona a la que yo tengo un enorme aprecio. Pero ha dicho, y le doy la razón, que Felipe VI no ha sido dueño de sus tiempos. Eso es verdad, Ignacio, pero los tiempos se los ha marcado el goteo constante, el martillo pilón de informaciones, de filtraciones, de algunas evidencias, de todo ese constante acumulación de datos que estaban machacando al rey emérito y que hacían insostenible su situación en la zarzuela. Incluso yo creo que para él mismo. Yo creo que para él mismo empezaba a ser, a pesar de que probablemente pues, se ha resistido lo imaginable a marcharse de la que ha sido su casa durante casi 50 años, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que yo creo que el suelo o las alfombras de la zarzuela empezaban a arderle bajo los pies al rey emérito. Ignacio. Sí, eso es cierto, pero y además hay un problema que acaba de apuntar Carmelo, que no es que esa lluvia de información
pues en una parte muy significativa, habrá cosas que no sean ciertas, pero una parte muy significativa tienen una apariencia muy verosímil y dejan en muy mal lugar, por desgracia, al rey Juan Carlos. Pero como va a seguir y como el proceso va a ser largo y como además todavía ni siquiera el Supremo, la Fiscalía, que es la que tiene que investigar, se ha empezado a pronunciar, pues a mí me parece que ha podido ser una decisión prematura, porque si se suceden más revelaciones o más hechos procesales relevantes, le queda ya muy poco margen de actuación a la actual corona. Sí estoy de acuerdo con mis compañeros Esther y Carmelo en que los socios de estos, bueno, presuntos socios, los aliados de investidura de Sánchez, que viven en su delirio separatista y mitológico, pues hay que hacerles el caso justo. Pero en cambio yo echo de menos una mayor firmeza por parte del gobierno, del presidente del gobierno, a la hora de poner en su sitio a la otra parte de la coalición que forma el gabinete, ¿no? Porque me da la sensación de que hay como un reparto de papeles que incluye una cierta sobreactuación por parte de Podemos. Yo, por ejemplo, no me creo que Iglesias no supiera lo que iba a suceder con el rey. Claro, ayer decía Carmen Calvo, donde está un ministro está el gobierno. Por extensión, la opinión de un ministro es también la opinión del gobierno. Y lleva razón. Lo que pasa es que seguramente, aplicada a este caso, ya no le gustaría que fuera así, ¿no? Y en general, más allá de todo eso, a mí me parece que el marco de la monarquía parlamentaria española se define también por sus enemigos, y los enemigos son los separatistas, los tardocomunistas y populistas, y en general un grupo de adversarios del sistema y de la convivencia. Eso define, a la inversa, define el marco de la monarquía constitucional como el paraguas de convivencia del resto de los españoles. Y en ese sentido también echo en falta que el gobierno y sobre todo también las élites de la izquierda, por así decirlo, se impliquen de una manera más clara en la defensa para que la corona no sea solo defendida por la derecha. Pues muchas gracias, Ignacio, por contactar con nosotros y por esa reflexión, precisamente de esa petición de que hablaran las élites políticas. Habla hoy Carlos Espinosa de los Monteros en un artículo de prensa que corre como una pólvora por el WhatsApp y en unos minutos estará con nosotros. Gracias, Ignacio. Buenas noches.